Sí, eso vamos a hacer, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, así que vamos a ver. Koratkov dice, no del Vaticano, pero un dato curioso cuando me tocó estudiar historia del cristianismo es que si muy al inicio los grupos se reunían en casas o espacios improvisados y únicamente existían obispos, que en ese entonces era algo así como el cura local, no había una figura central como el papa, ni cárdenas, ni cardenales, ni sacerdotes. No fue hasta que Roma oficializó ciertas cosas que no existió un equivalente al emperador, o sea, el papa. Tiene evangelios originales a los que solo el papa en turno puede tener acceso. Única una única ocasión por el periodo breve de tiempo y el que puede agregar algún escrito a la vez leer lo que otros papás han escrito. Ah, creo que sí. Hay varias series que mencionan eso, películas que mencionan eso. El Vaticano es el país con más concentraciones en analistas financieros certificados CEFA en todos los niveles de todo el mundo. No sé, pero a mí me gustó mucho. Qué rara foto, ¿eh? Es como una calaca, un ángel como de una calaca, o sea, es un ángel con una calaca. ¿Qué representará eso? ¿Quién sabe qué será eso? Un dato curioso, la imagen de la Virgen de Guadalupe, no recuerdo cómo se llama, en sí fue vendida a los chinos para poder crear Ajá, el padre, no me acuerdo cuál era el padre que la vendió. A ver, espérame, ¿cómo se llama el padre que vendió la imagen de la Virgen de Guadalupe? A ver, Virgen... Norberto Rivera. Aunque dicen que es un rumor falso, pero quién sabe. Ese señor y como todos quieren dinero. Para a los chinos para poder crearla en estampas, playas, objetos y no por un año ni 10, muchísimos años, pero una cantidad enorme de dinero se recuerda en la propia iglesia. Me imagino que gran parte de la iglesia de la Santa Sede va a pasar. Por increíble la cantidad de obras resguardadas en el Museo del Vaticano. Fui y de verdad que parece que no tiene fin. Para pensar cómo la iglesia manejaba el arte, qué es lo que tenemos como percepción del pasado. Sí, tiene un mecanismo muy grande ¿cómo se llama? De propaganda del Vaticano. Algún día me encantaría ir. Se dice que existe una entidad muy poderosa cuidado, ¿qué? Se dice que existe una entidad muy poderosa cuidando al Vaticano en el plano astral, por lo que aquellas personas que se doblan, ni siquiera en viajes astrales se puede acceder a los archivos o cuartos secretos. Es la institución religiosa más corrupta. Puede ser, puede ser. Los escritos prohibidos del Vaticano muestran el verdadero origen del cristianismo y cómo las distintas historias antiguas se modificaron a conveniencia para conformar lo que hoy es la Biblia. El Vaticano no se encuentra en la Biblia, se originó en el cristianismo medieval. El Vaticano es el gobierno más corrupto dentro de Roma. Lo único que hizo por el cristianismo fue ayudar a canonizar libros. Roma siempre fue un imperio dominante. El mismo imperio que crucificó y persiguió a los cristianos adoptó el poder del evangelio malversado las escrituras y crearon un sistema religioso que funciona con más ritualismo que el evangelio. Puede ser.
Mucha gente cree que los archivos del Vaticano se esconden cosas como la máquina del tiempo y demás, pero no. Lo que, lo que hay ahí son documentos de siglos de antigüedad, como ya dijeron, manuscritos de evangelios apócrifos, pero también todos los archivos del Banco del Vaticano y la correspondencia de varios papas. Algunas cartas incluso con gobernantes de todo tipo, desde reyes hasta presidentes. Y probablemente hasta dictadores, ¿no? Cerrante. ¿Matusalén todavía seguirá vivo? ¿En serio? ¿Caín? Hay dos personajes en la tradición que pueden ser llamados el judío errante. El primero es Caín, maldecido por Dios al haber matado a su hermano Abel, y el segundo proviene más de la tradición que de los textos bíblicos. Samuel Belibet, quien negó agua y descanso a Jesús en el camino al Gólgota, y por ello Jesús le dijo que él tendría que andar hasta el fin de los tiempos. Así es Jesús vengativo. Todos los papas sabían lo que hacía Maciel, hasta Juan Pablo II. Sí, hay evidencia de que eso es verdad. Y lo dejó pasar porque tenía miedo y porque andaba viajando. Pero todo se destapó hasta Benedicto XVI y él le tocó pagar los platos rotos. Lo tacharon de todo a Benedicto XVI, desde que era alguien que era muy recto hasta que era alguien que no le agradaba mucho a la gente. O sea, que no era cercano a la gente como lo fue el Papa Francisco, que fue muy cercano a la gente y que se aparecía en eventos públicos cerca de la gente. Por eso más lo querían a, a Juan Pablo y al Papa Francisco que a Benedicto XVI. Es interesante cómo la maquinaria del Vaticano te puede hacer ver a un papa cercano y a uno que solo es recto. Es interesante. Yaiki, buen día. Mi abuelito me contó algo. Hace años, cuando era joven, conoció que un conocido empezó a comportarse de manera extraña. En ese entonces era un pueblo, así que esos comportamientos espérame. Así que esos comportamientos alertaron a la gente bien, decían que podía estar poseído. Que podía estar poseído, así que lo llevaron a la iglesia y el padre empezó a recolectar evidencia. Mandaron escritos al Vaticano y tiempo después un cura exorcista llegó al pueblo, rectificó la información y tiempo después llegaron más y más hasta que eran unos 15 y la gente se empezó a hacer preguntas por qué el Vaticano había mandado a tantas personas. Un día mi abuelo fue a la iglesia y vio cómo realizaban el supuesto exorcismo, porque cuenta que más bien era una especie de ritual con oraciones y alabanzas, y para sorpresa de muchos el joven se recuperó, pero por órdenes del primer cura, el primer cura, él y su familia viajaron al Vaticano y lo que le dijeron a los conocidos eran que iban a presentarlo ante el Papa para una especie de protección. Vendieron todo lo que tenían y se fueron. A los años regresaron todos menos el joven. Todo el pueblo se preguntaba por qué y la familia solo decía que lo habían entregado a Dios. Mi abuelo dice que posiblemente fue usado para otras cosas turbias en el Vaticano y que la familia fue engañada simplemente con eso del exorcismo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Chimalhuacán, Estado de México. A la verga, hay que investigar eso. En el dicho lugar se encuentran documentos que datan desde hace muchísimos años, incluso de la Edad Media está documentada en dichos libros. Hay una teoría de conspiración que dice muchas personas consideran que se encuentran documentos que hablan sobre la historia que no es contada. Incluso creen que el aparato llamado cronovisor, el cual permitía ver escenas del pasado, no hay pruebas de su existencia. Por otro lado, esa teoría se alimenta ya que los archivos del Vaticano son tan resguardados que se tiene que pedir una autorización al Papa para poder observar dichos libros. Y que solo pueden acceder periodistas y ese tipo de cosas. O sea, historiadores y eso, pero cristianos. A ver, vamos a ver qué dice aquí. El Vaticano es el lugar donde más brujería se hace. El ejemplo más específico es que está demasiado protegido. La Guardia Sucia solo son soldaditos de juguete. No, no te creo, ahí sí no te creo, eh.
Dicen que incluso un viaje astral o evidentes, ¿el qué? Para un viaje astral o videntes, el Vaticano tiene su protección y guardias para que no puedan tener acceso a ciertas partes del Vaticano de ninguna forma. El Vaticano, los museos vaticanos y la Basílica de San Pedro son lugares maravillosos llenos de arte. Los demás son mamadas, amigos. ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Quién será? ¿La Virgen? ¿Quién será esto? Dicen que el Vaticano tiene áreas las cuales están prohibidas ingresar y solo a esas áreas puede entrar el Papa. Si el Vaticano es la máxima sede de la Iglesia Católica y sirve a millones de creyentes, ¿por qué ocultar lo que existe en esas áreas? Excelente pregunta. Pero estoy viendo muchos comentarios que dicen que el Vaticano tiene protección para que la gente no entre con viajes astrales y ese tipo de cosas. Según lo que se puede hacer, según los que pueden hacer viajes astrales, no pueden entrar a un lugar específico de ahí. Entonces, mucha información, ¿eh? Hay códices aztecas indígenas de las tribus de Tenochtitlan con conocimiento prohibido que el Vaticano acusó de herejía, pero los robaron para su beneficio. Igual se dice que hay una tumba de la niña desaparecida enterrada en el mismo ahí mismo víctima de la trata que hay en ese lugar. Yo sé muchas, pero no creen en la iglesia y es respetable. En ocasiones me encuentro en dudas, pero tal vez como existen cosas malas, también existen a la fuerza positiva de las oraciones. Lo digo porque, digamos, que donde está la tumba de la Llorona en el estado de Guanajuato, México, fueron mandados padres del Vaticano a sellarla, al menos eso dicen. Una vez fui y la verdad sí se siente una vibra horrible. Sí, vi un video de Luisito Comunica donde lo mencionan. Lo que voy a contar se supone que es secreto, pero antes que nada soy chismoso. Una hermana de un amigo se le metió un demonio y le hicieron varios exorcismos y pues nada funcionaba. Los últimos dos previos sí la ayudaron, pero fue porque fueron dos previos, no sé qué es eso. Fueron padres mandados del Vaticano. También dice que muy pocos sacerdotes se dedican a hacer ese trabajo y que en el Vaticano los tienen especializados. Sí, tengo entendido que hay varios cursos para sacerdotes para que sean eso, padres exorcistas. Sí, puede que sí. Lo de la... Está raro el donde se sienta el Papa, ¿eh? Porque sí da cosa. Se convirtió en una reliquia muy codiciada y buscada a la lanza de Longinio, ¿no? Como emperadores y reyes. Los nazis la buscaron activamente durante la Guerra Mundial, creyendo que la lanza les otorgaría el poder para ganar la guerra. Fue recuperada por el ejército estadounidense después de la caída del Tercer Reich y actualmente se encuentra en el Tesoro Imperial de Viena, según Internet. Espérame, ¿la lanza del Longinio sí existe todavía? A ver, espérame, ¿sí existe esa lanza? Es esta, ¿no? Es esta. O sea, sí existe. Bueno, existió en algún momento, quiero imaginar. Siempre he tenido una duda y lo acepto, que puede resultar muy tonta, pero ¿qué pasaría si algún día a algún mandatario loco se le ocurre que invadir el Vaticano por algún problema político o diplomático? Obviamente su pequeño ejército de la Guardia Suiza sería doblegada relativamente fácil. ¿Qué pasaría si quién los defendería? Probablemente Dios y quién sabe quién más, pero porque para que lleguen tendrían que pasar por Italia, al menos que sea que sea esta quien lo invada. Desconozco si el Vaticano está en la OTAN, pero Italia sí lo está y pueden invocar el artículo 5. Sí, porque para entrar a Italia para entrar al Vaticano tienen que pasar por Italia, ¿no? Y Italia no creo que se quiera dejar invadir que entre alguien. Entonces veo imposible eso, ¿eh?
Bueno, son muchas historias. A ver, el caso de Manuela Orlandi, quien no sé, aunque no está directamente relacionado con el Vaticano, la iglesia, su familia cree que el Vaticano sabía todo lo que pasó con ella. Nunca se dio solución al caso ni tampoco nunca se supo qué pasó con ella hasta el día de hoy. Se sigue siendo un misterio. También como dato extra de este caso, el Papa Juan Pablo II se pronunció sobre este caso. Voy a tomar agua porque ya se me secó la garganta. A ver qué es. A ver, y para los que no saben de qué se trata el caso, básicamente es muy resumida. Una chica llamada Emanuela desapareció de la nada en 1983 en la Ciudad del Vaticano. Desapareció cuando salía de su casa a sus clases de flauta como era normal. Ya desde ahí nunca regresó. Desapareció. Manuela había quedado con su hermana de acompañarla a una propuesta de trabajo, pero como nunca regresó de sus clases, pues así se dieron cuenta que había desaparecido. Hay una serie de Netflix de este caso con muchos datos y cosas curiosas. No sé qué tenga que ver con el Vaticano, pero ok. El caso Marcial Maciel, uno de los personajes más asquerosos de toda la historia, desgraciadamente de origen mexicano, pero que inclusive contaba con el apoyo y el encubrimiento de Juan Pablo II, un personaje hoy en día canonizado y que hizo caso omiso cuanto a los terribles actos que manejaba este enfermo mental que igualmente quedó impune. Salió más información en su serie de HBO, pero no me animo a verla, No me animo a verla. Ah, esta es la silla del Papa. Que sí da cosa esto. Bueno, es Jesús, ¿no? Es Jesús, pero da cosa. O sea, ¿qué es quién es? El padre, el Papa Prevost, León XIV. Pero sí da mal rollo esto, ¿eh? Aunque sea Jesús, sí da mal rollo. Da cosa. Ay, bueno, ya me voy, mi gente.